Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
habido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Es muy lindo poder estar conectados de esta forma y quiero, además de darles la bienvenida, de poder empezar a disfrutar de este nuevo espacio juntos, tomarme tan solo unos minutitos para poder explicarles de qué se trata esta nueva reunión que estamos empezando a transmitir este día miércoles. La idea es poder todos los miércoles estar en comunión, compartir este tiempo como se ha anunciado y lo estamos viviendo a las 20:30 horas, y va a ser un tiempo en donde vamos a poder reflexionar, en donde vamos a poder estudiar y conocer algo más de la palabra de Dios. Distintos hermanos vamos a estar dando los estudios y vamos a tener la oportunidad de ver los milagros que el Señor Jesús realizó en su periodo en la tierra. Va a ser maravilloso poder descubrir y vivenciar ese poder que nuestro Señor demostró en cada uno de los milagros que Él realizó. Estamos sumamente contentos de poder disfrutar de esta reunión, ¿sí? Lo estamos viviendo domingo tras domingo y hoy estamos felices de poder iniciar esta reunión los miércoles, ¿sí? Confiamos y estamos seguros de que, aunque estamos lejos, esto nos une, ¿verdad? Y nos hace estar un poquito más cerca. Y por supuesto, qué mejor que estudiando la palabra de Dios. Eso es algo que nos llena de gozo. Antes de comenzar y ver un poco acerca del primer milagro que el Señor realizó, ¿les parece si tenemos una oración y luego comenzamos con el tema que hoy nos compete? Oramos. Señor, qué alegría, qué bueno es poder estar juntos en comunión, Señor, no solo los domingos donde disfrutamos de la cena, donde recordamos tu sacrificio, Señor, luego después tenemos un tiempo de comunión, un tiempo en donde abrimos tu palabra, Señor, y hoy tenemos la posibilidad de poder comenzar este nuevo espacio en donde vamos a tener una reunión de estudio, en donde vamos a conocer un poco más las muchas cosas que vos tenés preparadas para tus hijos. Gracias, Señor, porque vamos a poder estudiar tus milagros, donde vamos a poder estudiar todo lo que vos hiciste en tus años de ministerio, en los años aquí en la tierra. Señor, pedimos que seas vos quien hable a cada uno de nuestros corazones. Dejamos todo en tus manos, Señor, y lo hacemos orando en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Como les contaba, el primer milagro de los que vamos a ver del Señor Jesús, que el Señor realizó, es el conocido como las bodas de Caná. ¿Dónde está? Vamos a buscar, ¿sí? Les invito a que me puedan acompañar, igualmente lo vamos a ver debajo, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, ¿sí? Desde los versículos 1 al 11, allí está este primer milagro que el Señor realiza. Vamos buscando, lo vamos a leer, igualmente ustedes después lo pueden repasar, y dice Juan 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior.
mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Hasta acá nomás con la lectura de la palabra en el día de hoy. Un milagro conocido, como decíamos, las bodas de Caná, pero vamos a ver con la ayuda del Señor 2 puntos, ¿sí? Para no ser tan extensos y ahí comprobar un poco cómo el Señor quiere hablarnos hoy sobre este tema. En primer lugar, si vemos todo lo que sucede, ¿sí? Muchos comentarios hablan acerca de que quizás María, la madre de Jesús, podría llegar a ser pariente de alguno de los novios. ¿Sí? Esto no se sabe a ciencia cierta, por eso lo dejamos tan solo como una opinión de algunos comentarios. ¿Sí? Esto se basa en que la madre de Jesús ya estaba allí, ¿sí? Como se acostumbraba o también se acostumbra ahora, parte de la familia ayudaba en los preparativos de la boda, ¿verdad? Luego de esto es que Jesús llega a participar, como lo habían invitado a él y a sus discípulos, de esta celebración. Pero dice que están en la fiesta, me imagino una situación quizás muy distinta de lo que hoy estamos nosotros acostumbrados, pero hay un momento, y es donde quiero que nos centremos como el primer punto, y es que hay un problema en puerta, ¿sí? ¿Qué pasa? En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Algo muy raro, muy difícil, un problema sin duda que estaba sucediendo. Todos aquellos que hemos pasado por el gran desafío de preparar quizás una fiesta de casamiento, sabemos lo que implica que te falte algo, ¿sí? Gracias a Dios, creo, no recuerdo muy bien que hayamos pasado por un tema así, ¿no? Pero qué difícil hubiera sido que vinieran y me dijeran, mira, se acabó la comida, se acabó la bebida, hay algo que hacer. Como les dije, gracias a Dios, hasta ahora no me acuerdo si ha pasado algo, pero entiendo quizás la posición que había sucedido allí, ¿verdad? Y entonces ahí vemos en primer lugar algo que quiero que nos detengamos, la reacción, ¿sí? Y vamos a ver la reacción de María. No lo dice allí, si bien se habla un poco, más allá de la reacción de María, podemos también tener otras reacciones que no se mencionan acá, pero están. ¿Qué se imaginan que los novios, ¿sí?, pudieron haber sentido cuando le dijeron, no hay más nada, no tienen para tomar? No tenían la variedad, obviamente, con la que nosotros contamos hoy en día, y tenemos la reacción de María, la reacción de los novios, la reacción obviamente del maestresala, el que estaba encargado de todo, quizás algún invitado, ¿sí? A veces empiezan a correr los rumores, no sabemos cómo se había sucedido todo, pero distintas reacciones, distintas situaciones y que afectaban a los protagonistas de esa celebración. Entonces María acude a Jesús, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo? ¿Sí? Todavía no ha venido mi hora, no es el momento. Ese es el concepto que trata el original sobre esta frase que el Señor dice. Y pensaba no en nuestra fiesta de casamiento ni nada por el estilo, sino en las distintas situaciones que nosotros podemos vivir, atravesar. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nosotros seguramente decimos, no, yo confío en el Señor, yo sé que nada me va a pasar, tengo paz, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega la tormenta, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Cómo nos agarra a nosotros el tiempo de dificultad? ¿Estamos preparados de la suficientemente forma en la cual podemos confiar en el Señor? Cantamos hace mucho, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Pero ¿es verdad eso en mi vida? ¿Es verdad eso en la tuya? ¿Cuál es nuestra reacción? Lo que sí tenemos que saber, más allá de cómo nosotros podamos reaccionar, es que el Señor Jesús siempre está más allá de las circunstancias. Él tiene el control sobre nosotros. Y qué bueno es que nosotros podamos dárselo a Él, ¿verdad? Que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo.
para probar de cierta forma la confianza que mis hijas tienen, ahora no tanto, pero tenían en mí. Yo les hacía un juego, las paraba sobre un lugar alto, no mucho, pero un lugar que ellas pudieran dimensionar la distancia y la altura. Yo me corría y les decía saltá. Y ellas saltaban, porque sabían que papá las iba a agarrar. Nosotros somos lo suficientemente capaces de hacer lo mismo, de saltar sabiendo que el Señor nos va a agarrar. Él nunca nos va a soltar, ¿verdad? Nunca nos va a esquivar nuestro cuerpo, ¿sí? Pero nosotros tenemos la suficiente fe para dar ese salto. Por eso es que quería que hablemos de las reacciones, ¿sí? No en una fiesta, sino en todo. Avanzamos en un dato de color aquí cuando se habla de las tinajas. Esas tinajas de la purificación, como se dice el rito de la purificación, eran tinajas que estaban, como dice allí la palabra, llenas de agua, ¿sí? En donde los judíos lo usaban para limpiarse, ¿sí? Para purificarse al tocar algo contaminado. Eran cosas que se llenaban de agua, aproximadamente tenían 100 litros cada una, y dice cuando el Señor llenen, ¿sí? Las tinajas en el versículo 7, los sirvientes las llenan hasta arriba. Matthew Henry hace un comentario muy apropiado y dice que al llenar las tinajas de agua hasta arriba no había posibilidad de que se mezclara con nada. Y ahí es donde también empieza a tomar forma el color, el milagro, ¿verdad? Porque la llenan hasta arriba, no se mezclan, nadie podía refutar luego que había sido una mezcla de vino con agua y algo por el estilo. Pero la llenan hasta arriba y le dice, llévenlo al maestresala. Esas tinajas que se usaban para el rito de la purificación dan lugar al segundo punto que quiero tratar. No solo ese problema en puerta que se había presentado, sino que ahora vamos nosotros a poder empezar a vivenciar el poder de Jesús, ¿sí? Porque allí es donde el milagro toma el protagonismo de este pasaje, ¿sí? Allí es donde el milagro del Señor se realiza, donde se consuma, donde el agua se transforma en vino. Y el Señor le dice, vayan y muéstrenselo al maestresala, denle a probar esto. Y ahí me detengo y pienso en lo siguiente, es que el Señor nos sorprende. Hermanos, no sé si te ha pasado esto de que el Señor te ha sorprendido. El Señor nos bendice, el Señor nos da más de lo que merecemos. Uno de mis textos favoritos en estos últimos años es 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, porque vos siempre nos sorprendés, porque vos nos das más de lo que nosotros merecemos. Porque la gracia del Señor es suficiente. Y tenemos que empezar a disfrutar de eso que el Señor nos da. Pero el pasaje sigue y luego el maestresala se acerca al esposo y le dice, siempre se acostumbra a que el mejor vino se sirva al principio, cuando la gente está más sobria, cuando la fiesta comienza, cuando se puede disfrutar, pero vos guardaste el mejor vino para el final. Hermanos, los milagros del Señor no son a medias, los milagros de Dios no son para zafar, como se dice. El Señor cuando obra de maneras que nosotros no podemos entender, que supera nuestro entendimiento, o al menos supera el mío. Hermanos, el milagro del Señor fue lo mejor que le podría haber pasado. El vino era el mejor. ¿Sí? Quizás un catador de vino podría disfrutar de eso de una manera exquisita. Justamente hemos probado esta semana con Silvana un vino y uno ve atrás en la etiqueta toda la descripción, ¿verdad? Y ve los frutos, las cosas que lo componen y trata, ¿sí?, en su poco conocimiento darse cuenta. Pero lo que debería haber sido probar ese vino, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es que muchas veces nosotros quizás podemos llegar a limitar al Señor. Porque quizás nosotros le pedimos y le decimos, Señor, me quedé sin vino, pero bueno, dame algo, como para zafar, como para salir de este aprieto.
Y tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos da cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Porque el poder de Dios no está limitado a mi conocimiento, a mi capacidad, porque va mucho más allá de eso. La reacción que tiene el maestresala es la misma que tendríamos que tener nosotros cuando disfrutamos del obrar de Dios en nuestra vida. Te pregunto y me pregunto, ¿el Señor no obró en tu vida? ¿No somos una prueba fehaciente del amor y la misericordia del Señor? ¿No tenemos alguna anécdota o algún hecho para demostrar y contar lo que es el poder de Dios? Sin duda que sí, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor ha convertido agua en vino en nuestra vida? ¿Cuántas veces ocurrió algo inesperado y solo podemos adjudicárselo a Él? No hay nadie más. Por eso es que no debemos tener un Dios conforme a nuestro entendimiento, sino que tenemos que disfrutar del poder de Dios. Tenemos que disfrutar de todo lo que Él nos puede brindar, ¿verdad? De cómo el Señor nos puede sorprender. Pero por último dice que termina, ¿sí? Es en el versículo 11 y 12, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué más había que hacer para que se demostrara el poder que Jesús tenía? No había otra cosa más que hacer, ya todo estaba consumado, ¿verdad? Ya el milagro había sido realizado. Pero me queda algo, que es algo que quiero aplicar yo a mi vida, que es algo que quiero disfrutar en mí, y es entender si yo estoy preparado para que el Señor comience a obrar en mí. Cantamos y leemos en Jeremías que somos barro en manos del alfarero. Hay una canción que dice, moldéame, úsame, otra que dice, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo, aquí estoy yo. Pero saben, déjenme decirle algo, no hablo por usted, hablo por mí, a veces solo se queda en el canto, a veces solo se queda en la alabanza que le puedo expresar a Dios, a veces tan solo queda en la lectura de la palabra. Como decimos, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y yo, hermanos, en este tiempo quiero decirle al Señor, obra en mí. Quiero ser un milagro. ¿Sí? Escuchábamos al principio, aún no puedo asimilar lo que ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. ¿Sí? Después de malgastar todo, hoy me despierto y me doy cuenta que formo parte del reír del Señor. Que el Señor nos ayude a través de cada uno de los milagros que vamos a estudiar, poder entender un poquito más su amor, poder disfrutar de su poder, encontrar las enseñanzas tan maravillosas que Él nos dejó, ¿sí? Él nos habla vez tras vez sobre cada pasaje que leemos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Si Él lo permite, nos volveremos a ver el domingo, ¿sí? A las 11 horas, y si no, el próximo miércoles 20:30 nos encontramos por esta misma sintonía de este canal digital. Que Dios les bendiga y que tengan una gran semana. Chau.